Y entonces estábamos viendo que tiene varios aspectos, la misma ley de Dios tiene varios aspectos, es decir, se aborda desde diferentes ángulos. Por eso es que estábamos viendo algunos aspectos importantes de la ley, que era el primero, el aspecto de la ley como esa manifestación de Dios que nos muestra sus atributos, nos muestra quién es Él, el Dios perfecto, Dios santo, Dios puro. Así como la creación nos revela quién es Dios, la grandeza de los cielos estrellados, el rayo, el poder de un trueno, la fragilidad de una flor, la ternura de un bebé humano o de un animalito bebé, todo eso que conmueve nuestro sentir, ¿verdad? Son maneras de que Dios expresa quién es a través de su creación. Pero también su ley nos muestra quién es Dios. Pues sobre todo, hablando de ley, su justicia, pero también nos muestra su amor. Y Dios conjunta todos sus atributos de tal manera que Él los lleva a la realización y los respeta, los acata, los manifiesta, ¿sí? Un Dios justo, al mismo tiempo es un Dios amoroso, porque a pesar de que la justicia de Dios, su ley, nos coloca como culpables por cuanto hemos transgredido su ley y esa culpa nos condena a muerte, no va a permitir que la ley sea violada por su amor, no va a decir, bueno, está bien, transgrediste todo, pues no pasa nada, te perdono. O sea, no es tan fácil. Si nos ama, si nos ha puesto en su plan, un plan de redención en su visión, pero ese quebranto a la ley tiene que pagarse de todos modos. Por un lado, nos ama, provee un plan para redimirnos, pero por otro lado, no puede violarse la ley. Se tiene que cubrir esa deuda con la ley. Por eso es que Él ha mandado a su Hijo a cubrir esa parte de la paga. Estamos viendo de cuántas maneras diferentes la Biblia habla de la ley de Dios y entendiendo cada una de esas formas o facetas que cubre la ley de Dios, podemos entender las diferencias entre esas modalidades, por decirlo así, en las que Dios o la Biblia emplea esa palabra ley. Esa es una, la primera. El segundo aspecto, ¿se acuerdan cuál era? Él no vino a condenar al mundo, pero sí vino a hacer un juicio y vino a condenar el mal, el maligno, la muerte y el pecado. Todo esto constituye el imperio de las tinieblas. Participó de carne y de sangre para que por medio de su muerte pudiera vencer al que estaba gobernando el reino de las tinieblas, ¿verdad? Ese juicio es una de las funciones que este mundo tiene, este lugar terrenal, lo que es el mundo en el sentido, tanto el sistema, la gente, la creación, todo lo que es este mundo temporal. Ahora, hablando de ese segundo aspecto del escenario para un juicio, que es lo que nos ocupa al ver lo que es el propósito de la ley, o la ley y el pecado, tiene que ver con ese juicio, con ese mundo preparado para que haya en él un juicio. Y por eso es que cobra una función muy importante la ley de Dios. Pero tenemos que aprender, cuando la Biblia habla de la ley de Dios, puede estar refiriendo a más de una manera de entenderla. Ahora, hablando de esos aspectos de la ley de Dios, vimos que el primero es esa ley que nos revela quién es Dios, ¿sí? Una ley perfecta, una ley eterna, una ley pura, una ley que incluso habíamos dicho, ¿verdad? Los salmos expresan mucho conocimiento de Dios a través de la ley. Su ley produce esa admiración de saber qué tan grande es Dios, qué tan eterno, qué tan santo. Pero dijimos que también, aunque la ley refleja y nos deja ver quién es Dios, no puede producir ese cambio en nosotros por causa del pecado. Es decir, la ley es pura, pero no nos puede purificar. La ley es santa, pero no nos puede santificar. Es lo que nos muestra quién es Dios. Ese es el primer aspecto que estudiamos de la ley.
El segundo aspecto de la ley de Dios es la ley como el documento de un pacto. Y lo debemos diferenciar con el primero. Si nosotros no diferenciamos el primer aspecto y el segundo, vamos a tener una confusión que por siglos y por generaciones y por muchos años se ha dado con respecto a la ley, porque tiene que ver con un aspecto temporal, está limitado tanto en temporalidad como en alcance. Ese pacto fue hecho con un pueblo exclusivamente y por un periodo de tiempo, que era hasta que llegue el Mesías. Entonces, hay aspectos en la Biblia, hay citas en donde habla Pablo que no estamos bajo la ley, cosas así, que a veces nos escandalizan y armamos unas interpretaciones así medias artificiales y hacemos otro tipo de interpretaciones, pero realmente se está refiriendo a ese otro aspecto de la ley. El documento de un pacto que Dios hizo con un pueblo que tenía una vigencia y que precisamente el Nuevo Testamento anuncia en el mismo nombre del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, está anunciando el nuevo pacto a diferencia del antiguo pacto. Es decir, se ha sustituido, ha quedado terminado ese pacto antiguo, del cual el documento que acredita que ese pacto fue el pacto que Dios hizo, representado por medio de Moisés en el Sinaí, en donde ese pacto que hicieron, el documento, ¿verdad? Lo traía Moisés en sus manos. La ley de Dios, eterna, pura, ¿sí? Era parte de un pacto con un pueblo que quedó plasmada en ese documento, por decirlo así, del cual el pueblo de Israel se ha sentido y se siente altamente orgulloso y bendecido porque es el único pueblo que puede decir, ¿verdad? Con un documento en la mano, que Dios, el único Dios, hizo un pacto con ellos. Nadie sobre esta tierra tiene ese privilegio. Por eso, el pueblo de Israel ama la ley. Sin embargo, no por eso la cumplieron. Desde el primer momento la violaron, ¿verdad? Y han vivido siempre fuera de esa ley y denunciados por los profetas y bueno, hasta la actualidad las tradiciones y las interpretaciones hacen que siga siendo ignorada esa ley o por lo menos interpretada a la conveniencia de los maestros que la enseñan. Pero bueno, ha quedado ahí como ese testimonio y estábamos hablando que ese aspecto de la ley de Dios traía una función que era primeramente hacer que el pecado se manifestara, que saliera de todos sus rincones, de todos los recovecos del corazón del hombre, representado el hombre o la humanidad en ese pueblo de Israel, que pudiera salir ese pecado para que pudiera ser castigado y enjuiciado. Por eso es que la ley fue dada para que abundara el pecado en el sentido de que se manifestara. La ley no produce pecado. El pecado ya está, pero está oculto. La ley hace que se manifieste. Y vimos el ejemplo de unas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, si antes y siempre ha sido malo, ha sido un pecado el acoso sexual, por ejemplo, pero si antes no estaba penalizado, aunque existiera, no se podía castigar porque la ley no contemplaba, hablando de nuestras leyes, ¿verdad? Civiles y judiciales, no lo contemplaba. Entonces existía el pecado, pero no se podía castigar. No había una ley que declarara que esa conducta era pecado o bueno, era delito. Una vez que se establece como delito, entonces ahora sí ya se puede castigar esas prácticas. Si ahora muchas personas son demandadas por acoso sexual, no quiere decir que la ley produjo el acoso sexual, no, ese ya existía, pero a través de esa ley hizo que
se pudiera detectar, que sea visible y que se pudiera condenar. Ese es un ejemplo muy simple, muy burdo, de cómo es que la ley que fue dada a Moisés en el Sinaí produjo, aparentemente, produjo pecado. ¿Por qué? Porque se manifestó lo que de por sí ya estaba en el corazón del ser humano, que no se podía de alguna manera especificar, tipificar. Entonces la ley lo hace. Y es lo que Pablo dice, ¿verdad? Cuando dice, eh, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no hubiera sabido, o sea, el pecado en mí no se hubiera podido detectar que era codicia lo que tenía yo. Y entonces, estando el mandamiento, el pecado se manifiesta, no porque la ley lo produzca, sino porque la ley lo señala, ¿sí? Estaba oculto, estaba sin nombre, estaba anónimo, pero la ley tipifica esa conducta y entonces ya se puede condenar, ya se puede señalar. Por esa razón es que se habla de la ley, fue añadida para que el pecado abundase. Estamos hablando muy burdamente, muy superficialmente de cosas que ya vimos más a detalle, pero quiero que se acuerden. Dijimos que toda ley tiene dos elementos que la constituyen. Una que se le llama el tipo penal y otra que se llama la penalización o el castigo. El tipo penal es el que describe el delito, el que dice exactamente qué es lo que se tiene que hacer para que sea castigado. O sea, le da nombre específico a esa conducta que se va a condenar. Y la segunda parte, que es el tipo penal, la penalización, es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia que tiene todo aquel que haga eso que entre en la descripción del tipo penal. Por eso dice, esa es la descripción del delito, es un tipo penal que describe la conducta prohibida, identificando al sujeto activo, pasivo, el objeto jurídico lesionado y la relación entre la acción y el resultado. No lo quise leer porque son términos muy técnicos, que igual difícilmente yo comprendo a plenitud, pero en pocas palabras, ¿sí? Si ustedes conocen a alguien que sea abogado, les va a decir precisamente esto, ¿no? Entonces, toda ley tiene estas dos partes. La segunda parte es qué es lo que va a pasar si se comete ese delito, ¿sí? Tantos años de prisión, tanta multa, tanto de fianza, si ese acto tiene algún agravante, algún atenuante, es decir, describe qué va a pasar con la persona que cometa el delito que describió es el tipo penal. Un ejemplo vimos lo que le dijo Dios al hombre en el huerto, ¿sí? Le dijo, de todo árbol del huerto tú podrás comer, excepto de uno, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Hasta ahí está la descripción, le está diciendo qué puede hacer y qué no puede hacer, en qué consistiría una desobediencia. Pero si se hubiera quedado hasta ahí, hubiera quedado incompleto o esta ley no hubiera sido una ley. Lo que sigue es la otra parte, la penalización, porque le dijo, si lo hicieres, ¿verdad? Ciertamente morirás. Le está diciendo, primero, en qué consiste lo que no tiene que hacer y después qué va a pasar si lo hace. Entre esos dos elementos es como se compone una ley, ¿sí? Cualquier ley, hablando de la ley de Dios, pero también las leyes civiles actuales, tienen esos dos componentes. Sin uno de ellos estaría incompleta o prácticamente dejaría de ser ley. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la obra de Cristo Jesús? Cuando Él vino a morir y a recibir el castigo de no una o dos, sino de toda la ley o de todo el pecado que condenaba esa ley, pues Él lo recibe, Él con su muerte paga la penalización, es decir, el castigo correspondiente, y desarma aquella
todas las actas que eran contrarias y que nos condenaban, Él las clava en la cruz, ¿verdad? Todo aquello que nos describía nuestro delito y qué tan culpables éramos, quedó clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor, al pagar, deshabilita esta segunda parte, esta parte de penalización. Dice aquí, este segundo elemento, la penalización, es la que ha quedado sin efecto, siempre y cuando se cuente con el requisito único de aceptar por fe a Cristo, que ha recibido por mí esa penalización o castigo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando el Señor viene y paga en su carne, ¿verdad? Con su vida, el castigo? Quiere decir, ha quedado sin efecto ese segundo elemento de la ley. No se ha quitado toda la ley, es decir, no se ha abolido. No quiere decir ahora todos pueden matar o ahora todos pueden adulterar. No, no, no. Esa parte, ese tipo penal continúa siendo lo que describe esa conducta pecaminosa. Lo que quedó sin efecto es la parte de la penalización correspondiente, porque esa ya fue pagada. Por eso, Romanos 8:1 nos va a decir que el que está en Cristo, o ya no hay condenación para el que está en Cristo. Y también Efesios 2:15 va a decir que Él ha abolido en su carne la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, aquello que tenía y que requería de un cumplimiento a cambio de una condenación, ¿sí? De esa forma que estaba expresada la ley, de tal manera que nos ordenaba a precio de condenación, fue la parte que hizo Cristo la paz, con la que hizo Cristo la paz entre Dios y nosotros. Esto ya lo habíamos visto, lo platicamos, lo comentamos. Solamente estoy haciendo este repaso de cómo el nuevo pacto cambia todos los términos con los que nos relacionamos con Dios a través de su ley, a diferencia de cómo era en el antiguo pacto, ¿sí? No ha cambiado la finalidad sigue siendo la misma, que andemos en la voluntad de Dios, pero la diferencia es que antes no lo podíamos hacer. Bajo el régimen, en el antiguo pacto o en el pacto de la ley, era imposible. Y esa era la finalidad. ¿Para qué? Para que el pecado abundase y pudiera ser condenado, pudiera ser extirpado del corazón del hombre. Por eso es que el Señor, con su muerte, vino a condenar a este pecado, pero a la vez vino a extraerlo del hombre, es decir, condenar al pecado y salvar al pecador. Este aspecto, que acabo de mencionar, es algo que requiere mayor profundización porque a veces no lo vemos, y aunque ahorita tal vez lo menciono y lo podamos entender, en la práctica es algo que no asimila todavía nuestra mente, nuestro corazón, no lo sé, y que nos produce una relación con el Señor, no de libertad en el espíritu, sino de sometimiento y de autocondenación. Y a lo mejor no lo detectamos y podemos decir, no, yo sé que soy salvo, yo sé que soy libre, pero en la práctica hay algunas cosas que necesitamos comprender, tal vez no tanto intelectualmente, sino darnos cuenta qué es lo que el Señor necesita revelarnos más a profundidad para poder eliminar esa barrera que hay entre nosotros y Dios, la cual Él ya la eliminó, ¿verdad? El velo fue rasgado, pero en nuestra vida cotidiana todavía seguimos poniendo ese velo que nos separa. Y es lo que hay que darnos cuenta para ir experimentando lo que Dios quiere que experimentemos en cuanto a nuestra relación con Él. Entonces aquí va a haber varios aspectos que, aunque los hemos visto,
requieren un poquito más de trato a profundidad, para que el mismo Señor nos haga experimentar esa revelación. Es diferente entenderlo intelectualmente que asimilarlo espiritualmente, por decirlo así. A lo mejor ahorita no me alcanzo a expresar muy bien lo que quiero decir, pero bueno. Por eso hay mucho temor de pensar que si no nos vemos limitados por digamos, la amenaza del castigo y la condenación, como que nos vamos a desbalagar y vamos a hacer lo que queramos, porque ese temor es midiendo nuestras propias fuerzas en lo humano, y obviamente pues en lo humano nosotros no podemos alcanzar a valorar lo que hizo el Señor, pero dentro de lo que hizo el Señor es que Él dispuso a su Espíritu para que en nosotros Él produzca tanto el querer como el hacer. Nosotros prácticamente lo que tenemos es dejar que ese espíritu nos guíe, nos gobierne, pero para ello tenemos que entender cuál es nuestra relación con el Señor y cómo es que su espíritu ahorita es el que tiene, digamos, el timón, porque somos una iglesia guiada por el espíritu. Eso es en el plan de Dios, pero en la práctica, si no lo entendemos, si no lo asimilamos así, vamos a seguir pensando como ahorita. O sea, muchas veces yo mismo me doy cuenta que determinadas cosas las estoy pensando todavía en la carne y se me dificulta, digamos, meter a la frecuencia del espíritu muchas cosas. Así todos en nuestra vivencia diaria necesitamos asimilar todo esto, cómo se vive desde el espíritu. Por eso es que en el tema de la nueva creación estábamos viendo que ahora funcionamos diferente y necesitamos aprender todas las capacidades que el Espíritu ha puesto en nosotros para entender las capacidades que tenemos, la manera en que ahora operamos, la capacidad que el Espíritu pone en nosotros, que es muy diferente a lo que antes estábamos acostumbrados a vivir y que nos cuesta trabajo, nos parece algo incluso a veces exagerado o imposible, pero es lo que estamos llamados, es lo que somos. Ahora tenemos que aprender a vivir lo que ya somos. Bueno, aunque eso pertenece al otro tema que ya vimos del fruto del Espíritu, realmente se relaciona porque tenemos que desprendernos de algo para aprender a vivir en lo nuevo. Y ese desprendernos de algo tiene que ver con entender más bien cuál es nuestra relación ahora con Dios con respecto a su ley y cuál ya no es. Eso nos va a ayudar a liberar el camino, a andar en el Espíritu, que es, si leen Romanos 8, de eso se trata, andar en el Espíritu. Y es lo que nos cuesta trabajo. Lo hacemos de alguna manera, estamos entendiendo poco a poquito más cosas, pero es lo que va a liberar el potencial de nosotros como iglesia, que obviamente no está liberado. Estamos todavía viviendo con un porcentaje mínimo de lo que podríamos nosotros hacer si es que aprendemos a andar en el Espíritu, que es lo que decía Pablo en Romanos 8, y es lo que vivió Pablo, y ustedes pueden darse cuenta todo lo que hizo Pablo y toda la fuerza que tenía Pablo, y que no era de él, obviamente, ¿verdad? Como el Señor utilizó a Pablo, y Pablo viene siendo como ese prototipo de hijo de Dios, de cristiano, que el Espíritu potencia. Cuando dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la única frase que pudo decir es, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, tú dime, y lo que tú me digas, eso voy a hacer. Muy bien, me estoy saliendo un poquito, pero qué bueno que estamos complementando con lo que ustedes mismos están comentando y eso me gusta mucho. Muy bien, entonces estamos entendiendo nuestra relación con la ley. Todavía lo que estamos viendo tiene que ver con el segundo aspecto. Acuérdense, el primer aspecto de la ley era la ley
como expresión de los atributos de Dios, la cual es santa, pura, eterna, perfecta, y eso es y seguirá siendo. El segundo aspecto vimos el aspecto de la ley como el documento de un pacto, el cual sí tiene limitaciones en tiempo y en alcance. Es para un pueblo en específico y para un lapso de tiempo en específico, y esto si leen Gálatas lo dice claramente, ¿verdad? Dice hasta que llegara el hijo de la promesa. Hasta ahí llegaba este documento o este aspecto de la ley como documento, y es lo que vino a hacer el Señor Jesús y lo que acabamos de ver, ¿verdad? Cómo es que Él finiquita esa parte condenatoria y ahora nos produce un nuevo andar en su espíritu. El tercer aspecto, a ver si ya se van acordando, el tercer aspecto de la ley era la ley como sombra de los bienes venideros. Y es que el Señor, a través de su ley, estaba anunciando algo que iba a venir. Estaba dejando ver algo que todavía no se podía observar, pero ya, digamos, ya se anunciaba. Y como ejemplo poníamos esa imagen, ¿verdad? Hay una persona, me parece que es un niño, que está levantando un mundito, pero si vemos solamente la figura, está incompleta, no se puede ver, ni siquiera se alcanza a ver el niño. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la sombra. La sombra nos dice un poquito más de lo que está pasando, porque lo que está pasando no lo podemos ver, pero la sombra nos da una idea, ¿sí? Hablando de la imagen que estamos viendo aquí de la persona cargando el mundito, es de la misma manera, ¿verdad? El Señor, el Señor nos anuncia a nosotros a través de su escritura, dejándonos ese testimonio escrito de la ley y de todo lo que sucedió en el pasado, para mostrarnos que Él ya venía anunciando desde antes. Pero al pueblo, en este caso a las personas contemporáneas del Antiguo Testamento, ellos no entendían, no sabían por qué había que matar a un animalito, no sabían por qué había que hacer muchas cosas, por qué el arca, por qué el lugar santísimo, por qué los candeleros, por qué el altar de bronce. Simplemente obedecían porque entendían que era una ordenanza, una ley, pero no podían ver a qué se refería, cuál era el objeto o la sustancia que estaba reflejando esa sombra que ellos veían. Ellos veían solamente la sombra. A eso se refiere este tercer aspecto de la ley, como una sombra que anunciaba algo. Hebreos 8:5, que dice: habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo esto estaba anunciando algo que, que está toda la revelación de lo que el Señor venía expresando con sombras, ¿sí? Entonces Pablo hace una alusión a todas las ceremonias que se hacían en el tabernáculo, que después vino a ser el templo, y lo mismo dice que eran figuras y sombras de las cosas celestiales. Pero vamos a ver entonces qué eran esas sombras, cuál era el sentido de de lo que tenían que aprender, ¿sí? Vimos el concepto, ¿verdad?, de lo que es una sombra y cómo este concepto nos va a ayudar a comprender lo que la ley venía manifestando, ¿sí? Dios hizo con todas las cosas que había preparado para nosotros en Cristo Jesús, hizo estas sombras, ¿verdad? Para preparar. No obstante que el Padre haya consentido nuestra esclavitud al pecado desde antes de la fundación del mundo, había dispuesto ya que fuéramos beneficiados de su Hijo mediante su sacrificio en la cruz, su gracia derramada en nuestros corazones, su redención, el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos amados, la libertad plena del yugo de maldad. Es decir, todo Dios ya lo tenía previsto
en su plan, y la manifestación de lo que quedó como prácticas religiosas, como leyes, era una manifestación de algo que iba a revelarse posteriormente. Dios ya lo tenía en sus planes. Por eso, antes de que todo esto viniera y fuera hecho realidad, el Padre proyectó sobre la tierra la sombra de todas estas cosas, que era la ley, a fin de que Israel recibiera el testimonio de todo lo que estaba por venir. Esto es lo que dice Pablo: la ley fue solo la sombra, la proyección de los bienes espirituales reales que aún no venían, pero que estaban por venir para anunciar y proyectar los bienes maravillosos que estaban por ser traídos a nosotros a través de Cristo Jesús. La ley no era en sí misma el bien con el que Dios pensaba bendecir al mundo, era solamente una sombra. Voy a dejar hasta ahí, mis hermanos. Esto último que vamos a, bueno, en donde me quedé, de alguna manera ya lo empezamos a ver las últimas veces que estuvimos viendo este tema. Entonces, solamente acuérdense, cuando en la siguiente semana nos conectemos, estamos viendo el tercer aspecto de la ley, el cual es la sombra de los bienes venideros, o la ley como sombra de los bienes venideros. Y acuérdense cuál fue el primero y el segundo aspecto. El primer aspecto era la ley como, como la expresión de los atributos de Dios, la cual es eterna, santa, pura, perfecta. ¿Sí? El segundo aspecto es la ley como el documento de un pacto que tuvo que ver con un pueblo en específico y con un momento histórico en específico, y que culminó cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos el aspecto de su muerte, cómo vino a quitar esa condenación que no fue puesta para el hombre, sino para el pecado, para la maldad, para la muerte y para el maligno. ¿Sí? Y este es el tercer aspecto. Entonces, estamos viendo el tercer aspecto de la ley, el cual es muy, muy interesante. Y terminando este tercer aspecto de la ley, les decía yo hace 8 días, vamos a ahondar un poquito más en lo que nos decía nuestra hermana Reinita Trejo, ¿verdad? Cómo es que este mundo fue preparado para ser el escenario donde por medio de esta ley iba a traer un juicio para el pecado, para la maldad, para el maligno, para la muerte. Es muy interesante ahondar un poquito ahí, pero eso ya lo vamos a dejar eh, para la posterior sesión, después de agotar el tercer aspecto de la ley. La idea es precisamente que tengamos ese refuerzo en nuestro entendimiento, en nuestro aprendizaje.